Es un honor y un orgullo para nosotros presentar al compañero Guillermo Moreno. Gracias. Gracias Bea. Hay más gente afuera que adentro. Gracias Horacio. Gracias compañeros, gracias Marta. Hoy nos han convocado a reflexionar alrededor del plan económico peronista. Y no hay plan económico, no hay esquema de desarrollo, sino hay un contexto en el cual se aplica. Contexto nacional y un contexto internacional. Cuando nosotros lo empezamos a escudriñar, fue naturalmente durante el gobierno de Macri. Ahí estaba empezando la campaña en Estados Unidos, un año antes, después más o menos el 17, y vimos que muchas de las propuestas que estaban planteando en aquella campaña tenían que ver con lo que algunos años atrás nosotros habíamos hecho. Y nosotros lo hicimos en el auge de la globalización. En la campaña que nosotros habíamos tenido en el 15, una de las consignas había sido: el peronismo se quedó en el 45, está fuera del mundo. De hecho, por las políticas que nosotros habíamos implementado, nos hicieron un juicio la Organización Mundial de Comercio, los norteamericanos, los europeos y los japoneses. Era obvio que ese juicio lo íbamos a perder. Efectivamente así pasó. Y yo cuento esto porque la duda acompaña las decisiones de gobierno. Perón en algún momento, en el 55, dijo: entre la sangre y el tiempo vamos a elegir el tiempo, y si tenemos razón vamos a volver. Pero el viejo se murió sin saber si tenía certezas. Mundo. Nosotros nos tocó gobernar en la Guerra Fría, donde había dos estructuras de pensamiento globales que no conceptualizaban a los pueblos como sujetos de la historia, no conceptualizaban a la lucha de clases o determinados hombres que con su sola impronta modifican la realidad, o la historia liberal o la historia marxista. Y Perón decía, ¿no?, que son los pueblos los que construyen la historia, pero tenía sus dudas. De hecho, por eso no entró en combate en el 55, sino porque a los zapatazos que venían de Córdoba, él ordenaba combate y rápidamente ganaba, pero iba a derramar sangre de Argentina, dijo, bueno. Pero la duda también le asomaba. La misma duda que tenía en el 73, 74. Y al final de ese proceso de la Guerra Fría hubo un claro ganador y se instaló la globalización con el pensamiento neoliberal a cuesta de la Margaret Thatcher, de Felipe González de la Escuela Austríaca, si bien desde la socialdemocracia, y de Reagan. Y empezaron a ir por el mundo explicando cómo era un buen gobierno.
Y en esa globalización a nosotros también nos tocó trabajar. Confrontando con esa globalización, por eso tomamos determinadas medidas y nos decían, se quedaron en 45. Pero cuando empezamos a escribir esto, algo de lo que nosotros veníamos haciendo se empezaba a pergeñar como políticas también en aquella economía que lideraba la globalización. Y entonces nos encontrábamos que los que lideraban tenían una oferta electoral para cambiar la globalización. Hecho extraño, pero fue lo que aconteció. Y en enero del 17, la globalización empieza a vibrar, porque la primera decisión que toma Trump es retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, que era el acuerdo que había hecho y que en ese momento impulsaba la familia Clinton, especialmente la esposa de Clinton, que era la que había transitado ese acuerdo, con alguna diferencia con los chinos. Los chinos decían, todos aquellos países que son bañados por el agua del Pacífico van a estar en el acuerdo de libre comercio llamado Transpacífico, y los norteamericanos decían, todos no, algunos, empezamos por un lado y seguimos por otro, pero a la larga van a ser todos. La discusión de la campaña del 16 tuvo ese eje como ordenador en la elección de Estados Unidos. Nosotros mirábamos con atención ese tema. Mientras la política en la Argentina, a través de sus dos máximos referentes, que eran Macri y Cristina, querían que ganara la Clinton. Cada uno por hechos distintos, pero los dos tenían la misma cosmovisión en aquel momento. Bueno, es para reflexionar qué fue lo que nos pasó, que la inmensa mayoría de la referencia política argentina acompañaba ese pensamiento. Nosotros igual insistimos con un esquema que tenía la protección del trabajo como ordenador del trabajo argentino y como dijo Pablo, las medidas que tomábamos tenían que ver para defender el trabajo. Pues, Beatriz fue secretaria de Comercio Exterior, trabajábamos juntos. El objetivo era proteger el trabajo. Pero, digamos, cuando uno discutía en ese momento con Dilma Rousseff o con Mujica o con Evo Morales, nos tocaba a nosotros, por el trabajo que teníamos, conversar con ellos. Dice, no, viejo, ustedes están equivocados, si no, para ahí todo el mundo. No estoy hablando de los países vecinos. Nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, pero estaba claro que teníamos la fortaleza de la doctrina, como dijo Pablo, pero la duda también nos iluminaba, porque era obvio que conversar con ellos y decir que el diseño que estás teniendo es equivocado tiene sus consecuencias, y también en la superestructura de la política. Y entonces tiene su lógica lo que empieza a pasar en el 14 con la devaluación y demás, porque el mundo cantaba otra música y muerto Kirchner no era tan fácil. Ahora, esa modificación de la globalización es una decisión de la clase dirigente norteamericana basada en algo que se produjo al interior del aparato productivo norteamericano, que fue un hecho notable, que nosotros lo caracterizamos como revolucionario al interior del modo de producción capitalista, no por fuera, no la revolución del 17 de octubre, estamos diciendo al interior del modo de producción, y que caracterizamos como la tercera gran revolución dentro del modo de producción. La primera es obvio que fue la industrial, la segunda es la de los procesos, y la tercera
es la energética norteamericana. ¿A qué llamamos revolución dentro del modo de producción capitalista? Y cuando algún pueblo encuentra algo que le permite bajar rápidamente sus costos primos, los costos de producción. La revolución industrial es obvio que lo bajó, le permitió a Inglaterra transformarse en el taller del mundo. En esto lo dijimos, pero lo voy a volver a decir. Cuando el brigadier general ordena combate en la batalla de Obligado, hay que considerar que la batalla de Obligado no era relevante por los 20 buques de guerra, sino por los 90 mercantes, que traían mercadería hecha a 14.000 kilómetros más barata que la que se producía acá. Cuando el brigadier general ordena combate, es el primer quizás combate por la defensa del trabajo argentino. Lo perdimos en las armas, en la batalla de Obligado, vinieron los primeros buques artillados a vapor. Muchachos, no es que con unos barquitos, ahí una cosa encadenada, una lancha, al buque eso no lo iba a parar. Pero les aumentó el costo de producción, porque si vos para vender y cobrar tenés que entrar en combate, ya lo pensamos eso. Es como los muchachos que tienen que entrar a los barrios de emergencia a vender, no cualquiera entra, con los camiones, hay que, es otro precio, es otra manera, hay otra lógica, hay otra. Si vos para venderle a un país armado tenés que entrar en combate bueno, ya el costo no es el mismo. ¿Lo habrá pensado el brigadier? Yo creo que sí. Después, la visión que privó fue la visión abogadil, digamos, ¿no? Era el tema de la discusión sobre la navegación de los ríos interiores, si eran aguas internacionales o eran aguas nacionales. Eso también es muy importante. Pero como estamos en la Facultad de Economía, le damos una interpretación económica al combate de la vuelta de Obligado y cierra, porque no volvieron más. Y como dicen que venían 90 buques mercantes, por algo venían 90 buques mercantes. Nos detuvimos los 20 de guerra, pero lo relevante en esta facultad eran los 90 mercantes. Hubo un combate por la defensa del trabajo argentino. En ese momento se le vendían los productos de nuestras industrias embrionarias a los países armados. Obviamente los ingleses con la revolución industrial bajan rápidamente los costos, están en condiciones de conquistar mercados por vender más barato. Lo mismo hacen los norteamericanos con los procesos allá del principio del siglo XX, sobre todo con Ford y demás. En ese momento un auto fabricado en Europa era 95, 96 horas hombre, y los norteamericanos lo empiezan a hacer con 15, 16 horas. Lo único que hacen es, en vez de dejar el auto quieto y los obreros alrededor, ponen el auto en la noria y los obreros quietos, y ahí aumentan enormemente la productividad. Después vienen los problemas de tiempo moderno, que vimos en la película Chaplin, pero es eso. La tercera revolución es la energética norteamericana, cuando puede explotar comercialmente una energía fósil que sabían que tenía hacía 70 años, pero que no había tecnología para sacarla, que es el shale gas, el shale oil. Lo fósil que está metido en unas piedras enormes, que son las piedras POME allá abajo, llenas de agujeros, hay que romper la piedra, después por tensión superficial se junta el petróleo o el gas y después se saca. Esa es toda la magia, pero hay que hacer un pozo allá abajo, romper la piedra. Ellos sabían que tenían energía ahí, pero no sabían cómo sacarla. Eso es producto de unas decisiones de un presidente republicano que había tenido muchos problemas en su juventud y demás, y había estado en cana, y tenía problemas de drogadicción, que era el hijo de Bush, que gana la elección allá y en el 2004 gana la reelección y dice, no podemos depender de la provisión de energía de terceras potencialmente mucha plata en energías alternativas. Ahí es que sube la soja, sube el maíz. Los norteamericanos empiezan a transformar las oleaginosas en biocombustible, maíz y soja.
y ahí no se nos fue el precio. Para el 2006, 2007, el precio alcanza $645 la tonelada, hoy está 350, 360, y venía de 200. Pero mete plata también en el shale gas, en el shale oil, y para el año 2010 ya eran el principal productor de energía fósil que era utilizado dentro de su propio mercado. Hay otros países que producen más, sí, pero no que lo pueden utilizar, por ejemplo los rusos. Y eso les dio una ventaja extraordinaria, porque bajan los costos primos de la manufactura a niveles inferiores a los chinos. Los norteamericanos tienen una ganancia de productividad, bajando sobre todo el gas para el mercado interno, que todavía no aparece en esos estudios, pero nos damos cuenta por los precios de sus manufacturas y lo que pasa en el mundo. A nosotros eso nos confunde la crisis del 2008. Esto que estoy contando ahora en el momento está un poco confuso, porque la crisis del 2008 pega en el 2009, baja los precios de la mercancía porque falta demanda en el mundo, hay oferta, bajan los precios, nosotros pensamos que por la crisis y en realidad era porque había cambiado la función de producción. Los costos de la función de producción de la manufactura norteamericana bajó raudamente. Y ese tema le permite a la clase dirigente norteamericana decir: ahora estamos en condiciones de que venga el Made in USA de vuelta, y sacarse de encima los que le habían penetrado en su zona de confort, que eran los alemanes y los chinos, que estaban desplazando incluso en el mercado norteamericano la manufactura norteamericana. Esto comienza, para que no pensemos que Trump es un loquito, que suelto por ahí, es un emergente de la clase dirigente norteamericana que ve peligrar su conducción en el mundo. Hay que reconocerles que cambiaron el mundo que estaban conduciendo. No hay muchos antecedentes, no hay muchos antecedentes. Los tipos tuvieron esa virtud y Trump expresa eso. Después Biden expresa en términos comerciales y de inserción internacional lo mismo, lo que pasa es que pone en marcha el músculo militar, como siempre hacen los demócratas. Y ahora vino el zarpazo final. El martes pasado hay un triunfo rotundo, y ese triunfo es la emergencia, el nacimiento definitivo de lo nuevo y la muerte de lo viejo. Triunfó el nacionalismo. La pregunta es: ¿qué nacionalismo? Bueno, nosotros venimos diciendo hace rato que hay dos tipos de nacionalismo, el europeo y el americano. El nuestro de brazos abiertos, de lo que construimos puentes y no levantamos muros, y que somos los que construimos identidades nacionales incorporándose a lo distinto, no destruyendo al distinto. No somos xenófobos, somos nacionalistas porque creemos que los pueblos son los sujetos de la historia. Esa es la base del nacionalismo. Y creemos que el mundo se termina de construir con todos los pueblos. Que seamos todos los pueblos que discutimos con los globalizadores que quieren un solo tipo de pensamiento, sea de la doctrina que sea. Este es nuestro nacionalismo. Pero lo hacemos incorporando al distinto. Y eso solo podrían hacer en los pueblos nuevos, que son los pueblos americanos. Este mundo es el que va a gobernar el peronismo. Nunca el peronismo gobernó con un punto a favor. No sé si el mundo que viene va a estar decididamente a favor. Lo que estoy seguro que no va a estar en contra. Cuando uno diga: vos que sos del nacionalismo de inclusión, somos del nacionalismo de buscar brazos abiertos, somos, y aquellos que recibimos a todos los que quieren venir a construir la identidad del pueblo argentino, nos van a entender. Hasta ahora, cuando uno decía eso, terminaba de explicar lo que era el peronismo, se terminaba la posibilidad de conversar, eran horas, tiempo, no había manera. Hoy vamos a tener las conversaciones con el nacionalismo y otros pueblos.
Y esto hace que otros pueblos nos empiecen a estudiar. Y esto es bien interesante. Nos pasa. Nos piden conferencias, nos piden lo que hemos escrito, nos piden literatura. Hay un auge del pensamiento nacional americano, cuya doctrina base ya tiene 70 años de historia, que es el peronismo. En los términos prácticos vamos a ser la primera vez que vamos a gobernar sin que nos miren como bichos raros. Esto es extraordinario. Por eso estamos muy felices con la dirección que está tomando el mundo. Cuando nos preguntan cuál es nuestra inserción internacional, primero miramos al Papa, después miramos a Putin, por último miramos lo que está pasando en Norteamérica. Pero ahí se está cocinando un mundo con uno de los nuestros, que es el Papa, que es el que tiene voz para el pueblo que no tiene voz, de manera extraordinaria. Nosotros, que éramos el pasado, terminamos siendo el futuro. Y siempre le pasa al peronismo. Yo cuando dice, mire, nosotros ya no vamos a estar, pero la trascendencia es que vamos a poder construir una política basada en la doctrina que tiende a la felicidad del pueblo, porque tenemos en el centro a la creación, que es el hombre, la mujer, lo que fue familia, la comunidad, no el capital. Capital, nosotros pregamos por la armonía entre el capital y el trabajo como factor de producción. Es un debate que ya se terminó, sobre debates que eran válidos allá en los 70, pero que ahora ya están terminados en la historia. Pero en realidad estamos en condiciones de plantearnos con el factor de producción capital que nosotros tenemos al hombre y a la mujer como el centro de la economía. Y todo lo que lastime al hombre y a la mujer está mal. No, ninguno de ustedes estudia sufrimiento uno acá. No es que no, primero hay que sufrir para después amar. Se lo dejamos al tango. No es, ni hay ninguna materia acá que diga que primero hay que sufrir. Partiendo de esa idea, y teniendo al hombre y a la mujer y todo aquel que quiera trabajar cumpliendo con el precepto bíblico que ganarás el pan con el sudor de tu frente, la pregunta es cómo hacemos para tener trabajo en el pueblo argentino para todo aquel que lo desee. El único instrumento posible es la reindustrialización. Piensen ustedes que en la globalización estaba de moda hablar de la reindustrialización de la Argentina. Hoy ya no. ¿Y por qué? Y porque vuelven las cadenas cortas de abastecimiento. Digamos, pensar que uno puede hoy plantearse un negocio de producción en China para después importarlo desde China, porque o le viene, mandamos la matriz, o le mandamos los planos, o le bla, bla, bueno, muchachos, sí. En realidad, en el mundo que se viene, como ya lo demostró el problema de los semiconductores que se fabrican en Taiwán y que las fábricas automotrices tuvieron que parar porque no tenían los semiconductores para sus computadores, bla, 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 bla. Eso es lo viejo. Vuelve la cadena corta, por eso México se transforma en el principal proveedor de Estados Unidos, desplazando a China. La cadena corta de abastecimiento. La cadena corta de abastecimiento hace que nosotros podamos volver a tener un complejo industrial importante que abastezca Hispanoamérica, como ya fue. Nadie le está pidiendo ni a Chile, ni a Uruguay, ni a Paraguay, ni a Bolivia, ni a Perú que se industrialicen. Se lo estamos pidiendo a aquellos pueblos que tuvieron memoria industrial. Los mexicanos lo están haciendo, con el mercado norteamericano les alcanza, o sea que nos dejan todo Centroamérica y toda América del Sur para aquellos pueblos que tienen memoria industrial. Obviamente Brasil lo tiene y nosotros lo tenemos. Y Colombia algo. El resto, los pueblos no se plantean un destino industrial. Nosotros tenemos la obligación de plantearnos, porque tenemos la obligación que todos los nuestros tengan trabajo. Los elementos ordenadores de un proceso industrial, una vez que el contexto te lo da, es tener un mercado interno dinámico. Un mercado interno dinámico no es otra cosa que lo que vos gastás en el mercado después de comprarte la comida. Y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre lo que dijo Horacio, porque fue muy importante. Si uno mira la serie de poder adquisitivo del salario,
que publica el INDEC, es cierto que en los últimos meses hay un crecimiento. La que hoy salió también tiene un crecimiento. Con una inflación, un IPC, 2.7, nosotros nos dio 3.2, pero no hay problema en eso. Contra 3, 4, 5% que crecieron los salarios, sobre todo los informales empezaron a crecer un poco. Ahora, el problema es si uno corrige el poder adquisitivo del salario por los gastos inelásticos. Los gastos inelásticos es vivienda y tarifa. Y comida lo sacamos por ahora. Cuando uno corrige la serie de salarios por lo que pasó con los gastos inelásticos, se da cuenta que el poder adquisitivo del salario perdió 20 puntos con respecto al año pasado, que ya venía perdiendo con respecto a la década ganada. Cuando él dice, nos mordieron, claro, todo depende como uno corrija el tema. Uno no puede dejar de pagar la luz, el gas, el agua y el alquiler, que son los gastos inelásticos. Y esos son los que más subieron. Entonces, cuando vos calculás el poder adquisitivo del salario en función de la canasta calculada por la encuesta permanente global del 2004, nosotros teníamos la tarifa congelada. Lo que ustedes o sus padres gastaban en electricidad en 2004 no superaba el 2% del salario y hoy llega al 12%. Pero como está calculado sobre ese 2, ponderación por porcentaje te da incidencia. Algo se tiene que acordar de esto. Ponderación por porcentaje, incidencia. La ponderación es baja. El porcentaje es alto de aumento, pero con una ponderación baja te da bajo. Esto es lo que está reclamando el IPC, me está robando. Él me dice, che, cántale al IPC, pero el IPC no es la inflación que yo tengo en el bolsillo, porque hoy la energía me está llevando y la vivienda me está llevando. Lo que me queda es lo que me hace el mercado interno, no hay mercado interno. Cuando el presidente dice, se terminó la recesión, no hay ningún elemento técnico, lo mira por la función de poder adquisitivo del salario, pero la que le muestran a él, no ajustada por los gastos inelásticos, que es la que tiene que mirar, porque si vos le mandaste tarifa, le mandaste lo que le mandaste, y vivienda, le mandaste lo que le mandaste, es obvio que por la ponderación que tenía en el 2004 no refleja este IPC, no porque mienta el INDEC, sino porque la ponderación tiene 20 años. Y las tarifas estaban congeladas. Nosotros teníamos la tarifa congelada, nunca lo negamos, entonces el gasto era un gasto mucho menor. Nosotros necesitamos un mercado interno importante, entonces necesitamos bajar el precio de la comida, de los alimentos básicos, volver a una relación lógica y razonable de los alimentos básicos, que se sabe, nadie está pidiendo el lomo, estamos pidiendo el asado, nadie pide pan miñón, estamos pidiendo 5 o 6 piezas al kilo, en la leche estamos pidiendo el queso fresco, la leche seca, no estamos pidiendo el queso griego, el queso, muchachos, se sabe lo que estamos hablando. Para eso no hay mucha alternativa, es una ley de arrendamiento en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hoy en la zona núcleo de la Pampa Húmeda no hay capitalismo, hay feudalismo, los dueños de la tierra la alquilan por el 50% de la producción, exactamente lo que se llevaba el señor feudal, la mitad de la producción. En vez de ser señor feudal es el dueño de la tierra. Entonces, una ley de arrendamiento que le baje el costo de producción al productor, en vez de entregar la mitad de la producción va a entregar mucho menos para pagar el alquiler. Por el otro lado se le da un bono compensador a la sociedad rural por el alquiler no cobrado, miembro de la sociedad rural, y con el compromiso que las retenciones que vamos a subir, porque una vez que bajamos los costos podemos subirlos, estamos sin perjudicar al productor, estamos en condiciones de hacernos de fondos para honrar los compromisos de la deuda. Alguna vez, cuando presentamos en defensa del modelo, que allá por el 17, me parece que fue por ahí, en la feria del libro, le dijimos, párenlo a este loco, se lo dijimos en el Salón Martínez de O de la Sociedad Rural. Le dijimos, párenlo a este loco, el loco no era Milei, era Macri,
porque está endeudando el país. Y le dijimos, en algún momento va a volver a gobernar el peronismo, no la socialdemocracia, va a volver a gobernar el peronismo. Y cuando gobierna el peronismo, la deuda que hicieron los oligarcas la van a pagar los oligarcas. No hay otra posibilidad de pagar la deuda. Después está la propuesta del Partido Obrero, no pagar la deuda. Pero el problema no es pagar la deuda porque nadie le quiere cubrir la billetera o cuidar la billetera de la sociedad rural. El tema es quién pone la plata para pagar la deuda. En todos estos esquemas siempre la ponen, incluso con Guzmán, todo eso por más que era, pero la terminamos pagando entre todos. Porque no te pueden decir, la vamos a pagar entre todos, que hacen un piripipi y al final la terminan pagando. Entonces acá queda muy claro quién paga la deuda. Pero a su vez, esas retenciones al alza desalinean los precios internacionales de los alimentos sobre los precios locales y recuperamos una relación lógica entre el precio de los alimentos y los ingresos de los ingresos populares, que son sueldos, salarios, jubilación y pensión. Ahí te arranca entonces, aparece la demanda cuando vos bajás proporcionalmente el precio de la comida, que eso fue parte de la década ganada. Por eso discutíamos tanto el precio de los alimentos básicos. Porque si los alimentos básicos se van al alza, me deteriora los ingresos populares. Insisto, jubilación y pensión, etc. Se ve deteriorado por el aumento de los alimentos. Por eso cuando el pibe Bush empieza a utilizar los alimentos o para transformarlo en energía mecánica, murió. Ese es un debate interesante para que lo quieran tener. Fue el último debate donde Fidel participó. Estaba todavía apto intelectualmente, participaba a través del gramo. Uno podría decir, viejo tema de tener razón, pero marche preso. No es que no le dábamos la razón a Fidel, de verdad que Fidel decía, che, hay hambre en el mundo, transformamos los alimentos en vez de energía humana en energía mecánica, déjense de joder. Pero a nosotros nos venía muy bien, muchachos. Entonces subió el maíz, subió la soja, subió el trigo, nos trajo un lío bárbaro en los precios domésticos, por eso recreamos la Secretaría de Comercio, porque esos precios que iban al alza a nivel mundial, internacional, la idea de la Secretaría de Comercio es que entrara en su medida y armoniosamente a la Argentina. Por eso los acuerdos de precio, porque lo que teníamos que hacer es, el trigo se me va a 400, 440 me llegué a tener. Eso trasladado al kilo de pan era una barbaridad. Entonces se deterioraba el ingreso de los trabajadores. Era muy sencillo, no es que hay que ser muchachos. Recreamos la Secretaría de Comercio para que los precios internacionales entraran en su medida y armoniosamente. Lo tuvimos que hacer y lo hicimos, porque cuando se nos desalinea los precios, la inflación local de la internacional, tenemos problemas también en la tasa de interés y en la administración de la economía monetaria. Esto era el eje conceptual de por qué recreamos la Secretaría de Comercio. Tuvimos esa historia de transformar un defecto en virtud y le empezamos a dar bola a la Secretaría de Comercio, pero en realidad porque teníamos problemas, si no hubiésemos creado la Secretaría de Comercio. Y tuvimos problemas por lo que expliqué de Buchico, que tenía todo el derecho de hacerlo. Ahí tenemos demanda, bajamos proporcionalmente el precio de la comida, van a aparecer la demanda. ¿Cómo me va a aparecer? Pero esa demanda puede ir sobre productos importados, entonces tenemos que generar las condiciones para que aumente la rentabilidad por unidad vendida del sector manufacturero. Y eso tiene que ver con energía, con lo que dijimos al principio. Los norteamericanos recuperaron competitividad porque bajaron rápidamente el precio de la energía. Cuando Galucho firma el acuerdo con Chevron, que es un liqui, finalmente es un liqui que hizo nuestro gobierno, le podemos meter una historia a otra, pero es un liqui. Es secreto encima, ni sabemos todavía qué fue lo que firmó este pibe. En ese momento, cuando firma 6.50 el millón de BTU, $6.50 el millón de BTU, en Estados Unidos estaba 2.50. Yo discuto con Galucho, no, mira Galucho, a este precio de gas no vamos a fabricar ni arandela. No, Guillermo, no sé, se ha quedado, bueno, no fabricamos ni arandela. A ese precio de la energía, entonces lo que hay que hacer es volver a energía abundante y barata como tuvimos en la década ganada. Eso es simplemente hacer fotos, muchachos.
Cuando el otro día, en Duro de Domar, le digo al ACLE que se inventó la devaluación para un solo producto, eso ustedes no lo van a estudiar, no hace falta, no existe la devaluación para eso. No van a devaluar para la soja, para la una estupidez. No van a devaluar uno de los precios centrales de la economía para un producto. Miren si los colombianos devalúan para el café, o los brasileños para, qué sé yo, el azúcar. Es ridículo. Bueno, esas tonterías, le digo, bueno, vos seguramente tenías soja, ¿no? Porque lo vendemos inmediatamente. Era el dueño del presidente del Singenta, se tenía que ir y quería valorizar la soja. Pero ahí cuando le preguntamos cuánto es el barril, el costo del barril de petróleo de Argentina, me dice, ¿para qué lo quiero saber? Para saber si lo que estamos pagando de tarifas son ganancias extraordinarias o no, porque en el medio antes le estaba dando subsidios, yo le estaba dando subsidios sin saber el costo. Si hay un precio regulado, los servicios públicos son precios regulados, y el Estado define el precio de la tarifa media, por lo tanto al definir la tarifa media define el ingreso de la compañía. Si ese ingreso de la compañía no cubre el costo, lo que tiene que hacer el Estado es dar subsidio. Está permitido, porque para eso te fijé el precio de venta de tus bienes o servicios. Si está por encima, por debajo de tus costos, yo te tengo que compensar, si no vas a la quiebra. Ahora, si no hago los costos, ¿cómo sé que está por arriba, por abajo, o que estoy empagado? Tengo que hacer costos. Nosotros hacíamos costos, por eso esto de la teoría subjetiva del valor, que hay que estudiarla, y está muy bien, lo que me hace es ocultar la tasa de ganancia. Entonces, como no hago el costo de la energía, ellos dicen que el costo es tal. Yo audito las universidades, pero no tengo que auditar las empresas de energía, que es el costo que me dicen es válido, como en realidad no se lo pido porque la ecuación sale de un remate. Es un remate que se hace diario, se lo hace Camesa. Cuando me aumenta la demanda de energía, yo voy metiendo más unidades de generación. Como cuando meto unidades de generación, voy metiendo las menos eficientes. Entonces, y esa menos eficiente me hace el ingreso de todo el sistema. Bueno, eso es un mamarracho que inventaron los ingleses con la Thatcher cuando empezaron a privatizar el servicio público, y eso lo llaman el modelo de ingreso, el modelo de la propiedad. Es el que se sigue utilizando. En nuestro esquema no funcionaba así porque yo no impuse la ley de abastecimiento por encima de ese marco regulatorio. No nos dio la nafta para cambiar el marco regulatorio. Cuando se perdieron las elecciones volvieron a esa payasada. Pero esa payasada también es la que le sirvió a Galucho, que le dicen el mago, para pasar de ser empleado de IPF, irse con una indemnización de $60 millones, después de 6 meses trabaja con Macri, y ahora ser uno de los petroleros más importantes. Debe ser por eso que le dicen el mago, pasó de ser empleado a ser dueño de una petrolera. Ahora, el problema de esto es que con energía cara es obvio que no somos competitivos. Y si a esto le agregamos un tipo de cambio complicado, y hoy nosotros nos planteemos de la apertura del sector manufactureros, es imposible. Para eso tenemos que volver a hacer costos sobre energía, y sobre esos costos de la energía, más una ganancia justa y razonable sobre capital total empleado, tanto por el lado del mercado como por el lado de los accionistas, para generar el electrón que estamos gastando acá, es que fijamos el precio de la tarifa. Así lo hicimos y no había ningún inconveniente. El precio del electrón que sale del Chocón sin amortización se van a llevar una sorpresa enorme, quizás no llegue el dólar. El electrón generado en el Chocón quizás no llegue el dólar. Mega, no un electrón, es mega. Después obviamente que de la amortización, eso ya es otra historia, pero imagínense que el tema de esos ventiladores gigantes está entre 100 y $120 mega para entrar a la red. Y mucho, cuando uno hace costos, muchachos, aparece tan claro y todos los debates se van terminando. Por eso el tipo más importante dentro de una empresa es el que hace costos. El empresario sabe que el tipo que hace costos tiene una ventaja sobre todo lo demás, y ese tipo no lo entrega. Es mucho más importante el que hace costos de un automotriz que el presidente de la compañía. El presidente de la compañía va de acá, ya lo puede entregar. El que hace costos lo guarda y lo cuida, porque es el tipo que te va diciendo si está ganando o perdiendo. Nosotros, teniendo energía abundante y barata y alimento abundante y barato, estamos
generando los hechos básicos de la reindustrialización de la Argentina, porque aumentamos la rentabilidad por unidad vendida y porque tenemos poder adquisitivo para poder comprar esa unidad, teniendo hegemonía en el mercado doméstico por ese uso de terceros mercados. Esto es muy relevante y nos da también una inserción internacional. No me acuerdo una anécdota, hoy me la contó Beatriz, pero ella le tocó ir a negociar conmigo la venta de caños sin postura, que son los que nosotros hacemos en San Nicolás Campana. Y ella vino a decirme, Evo me dijo que no nos puede comprar porque tiene que comprar los caños más baratos que hay en el mundo. Siempre van a ser los chinos, porque los chinos no venden en función del costo, sino en función de lo que tienen que vender. Si tienen que bajar el precio para vender, lo bajan, porque en el medio está el Estado. Una cosa son los costos de los chinos y otra cosa el precio de venta. Uno los tiende a los bolivianos, pero es un tema difícil. Nosotros teníamos un problema de sobreoferta en San Nicolás Campana y Evo Morales nos decía, bueno, le tocó a ella. Y no, uno no está hablando de esto. Son la lógica. Bueno, si vos dejás que los chinos se introduzcan en nuestra región con su manufactura, va a ser difícil reindustrializar la Argentina. Por eso hay sectores en esa visión ideologizada del comercio internacional renuncian a que la Argentina vuelva a tener un destino industrial, y te hablan de la Argentina postindustrial, y del otro lado, como no va a haber trabajo para todos, te hablan de la renta universal. No es que no tienen coherencia, tienen coherencia. El tema es que no tienen el hombre y el trabajo como centro del ordenamiento de la economía. Por eso lo que dijo Pablo es tan importante. El hombre y en su trabajo, porque si no trabaja, no está afiliado en un sindicato, no se organiza y no discute la distribución del ingreso. No aprende, porque se aprende en el trabajo. ¿Qué decía Friedman? Para saber algo de economía, 15 años de graduado caminando en la calle. Y ahora que uno tiene más años de graduado, dijo, capaz que te quedaste corto. Bueno, capaz que te quedaste corto. El trabajo y finalmente también con el trabajo hay un cierto diálogo con Dios, ¿no? Nuestros mayores nos decían laborar y orar. Rezar también es trabajar. Y ahí nos quitaron a Dios y nos quitaron el trabajo. No es casualidad. No es casualidad que en la última campaña electoral el único que habló de Dios fue de la fuerza del cielo. Y entonces los veteranos decían, che, si este es el único que habla de Dios, debe ser buena gente. Y fueron y lo votaron, nada. Ahora, Milei habla de Dios con una teología equivocada. No tiene que ver con la facultad de economía, pero es una teología equivocada. Milei piensa que Dios es la primera persona del singular, es yo. Y Dios es la primera persona del plural, es nosotros. ¿Está bien? Dios es nosotros. Dios es el bien común, porque en lo común a los hombres que Él creó, también creó el bien común. Y acá viene el hecho de marketing, que es imposible de contrarrestar. La justicia social peronista es un derivado del bien común. Muchachos, también es una creación de Dios, estoy equivocado. La reindustrialización, obviamente la política monetaria va en esa dirección. Pablo en eso tiene una idea fantástica, que es nutrir el directorio del Banco Central de las fuerzas de trabajo. Hoy para estar en el directorio central tenés que tener experiencia de banquero. Por lo tanto, tenés que ser de ellos para ser el órgano regulador de ellos. Eso es un fenómeno. Cuando a mí me elige el secretario, me pide que sea secretario de comunicaciones, voy a la CNC, que era el órgano de control de las comunicaciones, el edificio ese que está en Perú y Hipólito Yrigoyen. Cuando llego a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que era el órgano de control de Telefónica y de Telecom, todos los que estaban ahí eran ex gerentes de Telefónica y Telecom. Ahora, resulta que en el Banco Central, que es el órgano rector de la política monetaria, si no tenés experiencia en el sistema financiero no podés participar. Entonces es una cosa. O sea, se cuidan entre ellos. Es una cosa absurda. Lo que dice Pablo es, vamos a poner dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, de sectores la política monetaria tiene que estar en la dirección al modelo de producción y trabajo.
Finalmente, todo esto lo van a leer con muchas más precisiones en esta gacetilla que han hecho, y si no entran en internet y tienen el esquema más ampliado. Pero me parece que como estamos ahora en un clima de época muy especial, no por el nacionalismo, sino por el clima de época doméstico, ¿no? Ya el presidente aceleró y está diciendo que ahora tiene toda buena noticia, que estamos creciendo, dice yo creo de uso, no sé qué dice. Entonces me parece que antes de terminar vale un párrafo sobre eso, porque hay muchos vinculados al progresismo que se están deprimiendo. Por ejemplo, Álvarez Agis dice, no, Milei está haciendo una cosa bien. No es otro Álvarez Agis, es el mismo que fue vice de Kicillof, que hizo parte de nuestro gobierno, es el mismo muchacho. Ya venía de trabajar con Milei cuando vino todo un tema que hay que revisar. Pero los economistas progresistas, que muchos de ellos son los que hablan con Tonietti. Entonces uno lo escucha a Tonietti, yo tengo algunos compañeros que lo escuchan y me cuentan, ya el flaco está como empezando a estar seducido por Milei. Con esa historia de que es anarquista y qué sé yo, dice, bueno, saltamos un montón de etapas, venía socialismo, comunismo, trotskismo, anarquismo, ¿no? En la revolución. Y él dice, nos saltamos toda esta etapa, vamos derecho al anarquismo, están como excitados con Milei. Y Milei a su vez se excita fácil y dice, estamos reactivando la cosa. Lo de Milei es un esquema que no tiene sustento macroeconómico, son medidas aisladas, no domina la disciplina, no sabe de macroeconomía, se formó como anarquista y el anarquista no estudia macro, lo que estudia es micro, que es la relación entre las personas, humanas o jurídicas, pero no estudia macro, que es la economía de los países. Si es anarquista, no cree en los países, no cree en los estados. Esta historia de soy un topo que vengo a destruir el Estado es un pensamiento profundo. Podría haber suplido eso eligiendo un ministro de Economía que supiera de macro, pero tampoco eligió un primero, que él decía que era el que es el peor funcionario de macro. Me lo dijo personalmente y lo dijo públicamente. Bueno, la realidad es que con ellos no se puede discutir sistémicamente, porque no son muchachos que dominen la disciplina, son muchachos muy primarios, no están en condiciones de tener un debate. Pero apareció alguien por ahí que un tipo que trabajó, fue el segundo en importancia en el Banco Central de la época de Martín Direo. El presidente se llamaba Ariz, el hombre se llama Ricardo Arriazu. Está hablando, está tratando de darle coherencia al esquema Milei. Es el único que lo está intentando. Dice, bueno, no, acá hay un modelo, esto está bien, va caminando bien. Y arranca para eso diciendo que la Argentina es bimonetaria. Y es cierto. La década ganada fue la correcta administración de la economía bimonetaria. Es alguien planteó que la economía bimonetaria era un problema para la Argentina. Cristina llegó a increpar a Aníbal Fernández, que estaba sentado y che, Aníbal, ¿cuándo especificás tu plazo fijo en dólares? Después tuvo que decir, no, él me dijo que tenía un plazo fijo, si no, ¿cómo sabía que tenía un plazo fijo? Ahí se quedó acá. Pero dijo, no, él me lo dijo. Yo digo, che, Aníbal, ¿cuándo especificáis? Aníbal hizo. En algún momento de nuestro gobierno empezaron ideas extrañas. Por ejemplo, que había que combatir la economía bimonetaria. Kirchner para eso tenía una consigna muy interesante, que era no jodas con el dólar. De hecho, Kirchner había sacado los dólares de Santa Cruz afuera, 600 y pico millones de dólares, y había discutido una vez con Víctor Hugo, porque había comprado el hombre 2 millones de dólares. Buscan la discusión por ahí, Kirchner, ¿cómo compró 2 millones de dichos con mi plata, con lo que quiero? Al contrario, a nosotros nos servía eso, porque estaban sobreabundando los dólares y se nos bajaba el tipo de cambio. La primera vez que sufrí una especie de posibilidad que me vinieron a amenazar fue Repsol, después nunca más. Repsol, yo tenía una discusión con Telefónica, era secretario de Comunicaciones, y vino el padrino de la cuadra, que era Repsol, era el jefe de las empresas españolas, y me dijo, Moreno, si usted no le da el aumento a Telefónica el año que viene, Repsol, todos los dólares que tiene afuera los va a traer acá. Repito. O sea, nosotros hicimos la década ganada sin decir a los petroleros traigan los dólares.
Ellos podían exportar y quedarse con los dólares afuera. Entonces el tipo me vino a apretar diciéndome, mire que le traemos los dólares, y le vamos a bajar el tipo de cambio. Le dije, bueno, le vamos a dar peso, después lo vamos a limpiar, como después se hizo con la leva. Pero la amenaza es que voy a traer los dólares, no me voy a llevar los dólares. ¿Se entiende la diferencia de un esquema cuando es serio y cuando son pavadas? El tipo amenazaba con que iba a traer los dólares. La economía bimonetaria lo que plantea a su vez, la correcta administración se da, por lo que dijo Pablo, si perseveramos en tener equilibrio fiscal. Superávit fiscal primario, con eso pagamos los intereses de la deuda pública, pesos por dólares, equilibrio fiscal. Solo con el equilibrio fiscal se administra la economía bimonetaria. Esto es un error que lo reconoce en el párrafo. Yo recomiendo leer ahí la nota de Clarín, es importante, la puso en tapa. Después esa nota de Clarín es de una conferencia que le dio a la gerencia de Clarín. Entiendo yo, los accionistas también, accionistas y gerencia, y el reazo fue, o le pagaron con publicar, que es lo que creo, en la conferencia, en la tapa y en una página, o le habrán pagado de las cosas. Yo, conociendo un poco el paño, me parece que se hicieron un canje, como los periodistas como Bonelli, que se la pasa haciendo canje y todo eso que hacen canje. Ahora, ¿qué dice ahí Andreazo? Dice, no se preocupen por la competitividad, se preocupense solamente por el superávit fiscal primario. Y la competitividad después viene sola. Claro, ahí violenta la historia de la economía, se tiene que ocupar de las empresas para ocuparse de los hombres. Si vos tenés que ocupar de si la empresa vende o no vende, siempre va a haber un nivel de 90, eso significa depresión económica que te ajusta a la macro. La convertibilidad también podría haber tenido un nivel de depresión económica tal que te ajustaba. Ahora, el problema es que te vas a una pobreza estructural de 40-50, estructural, no circunstancial, de 40-50 puntos. Y esto violenta la lógica del estudiante de economía. Entonces, lo que hizo, la manera que tiene Andreazo de administrar una economía bimonetaria es equivocada, que es lo que le pasa a este gobierno también. La correcta manera de administrar una economía bimonetaria es igualando la tasa de interés en las dos monedas. La tasa de interés real en pesos y en dólares tiene que ser la misma, que no es lo que está pasando ahora. Por eso está lo que hablaba Horacio. Hoy el rendimiento en dólares en la economía argentina es extraordinario, entonces todo probablemente va larguísimo la década ganada. La tasa de interés en pesos y en dólares, la tasa de interés real tiene que ser la misma, para que votes en una curva de indiferencia entre gastar pesos o gastar dólares. Para tener eso tenés que tener la tasa de interés nominal internacional y la tasa de inflación internacional. ¿Cuándo se va la banda? Cuando la tasa de interés de inflación doméstica se empieza a estiralizar. En el 2005 teníamos 12.5 de tasa de inflación y eso hizo que le pidieran la renuncia a la baña y implementamos la Secretaría de Comercio para tratar de bajar la inflación, porque si no se nos desalinea la tasa de interés. La magia de ordenar bien una economía bimonetaria, ya el pueblo argentino tiene los dólares. ¿Qué le vas a decir? ¿Que le prenda fuego? Es ridículo. ¿Qué vas a hacer con los dólares? Tenemos entre líquidos y líquidos, pero en acciones, bla, bla, tenemos cerca de 440.000 millones de dólares. La Argentina no está endeudada con el mundo, la Argentina es acreedora del mundo. Si hiciéramos un balance consolidado entre público y privado, el mundo nos debe a nosotros. Tenemos capacidad de compra con los dólares que nos sobran. Ahora hay que hacer una política económica para que los balances público-privados estén consolidados. La manera de consolidar el balance del sector público con el sector privado es que la tasa de interés en dólares y en pesos sea lo mismo. Cuando no es lo mismo, el modelo es explosivo. Cuando no es la misma, el modelo es explosivo. Por eso tenemos que ir a un proceso donde nosotros, la política monetaria nuestra, dé a los empresarios una tasa de interés en pesos que sea la misma que tiene el empresario que se deuda en dólares, porque si no también le quita ventaja competitiva. Esto ya lo hicimos. Todo esto que estamos contando ya lo hicimos. Con un mundo en contra. Con un mundo que era el mundo de la globalización.
Cuando el mundo estaba en el apogeo de la globalización, nosotros hacíamos esto. Ahora va a ser mucho más fácil. ¿Tuvimos que atravesar la década perdida? Sí. Porque el progresismo se tenía que convencer que la manera que tiene de pensar la economía está mal. Lamentablemente lo pagamos entre todos, sí, lo pagamos entre todos. Pero ese fue un debate al interior del gobierno muy complicado, que ganó el progresismo. Lo ganó en el 12, 13 fue, en el 13 se retiró el peronismo de las políticas económicas y apareció el progresismo, que volvió a aparecer después con Guzmán. Y bueno, el fracaso era evidente. Y ahora está volviendo el peronismo. Ayer a la noche, cuando dice que me despierta hoy Horacio y me dice, che, así que nos lee Cristina. Dice que lo hizo Moreno, pero lo hizo él, lo hizo Pablo. Dice que Cristina lee, bueno, bienvenido. Bienvenido, los libros están para ser leídos, así que bienvenido. Y si estamos volviendo a los orígenes, a pesar de que la pasamos mal estos 10 años, bienvenidos todos, porque lo que estamos buscando es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y lo único que garantiza eso es un programa económico peronista en el marco de un plan de gobierno basado en la doctrina, que a su vez se sustenta en algunos principios verdaderos, que son muy pocos, pero que son verdades absolutas. Se terminó esa historia de la autopercepción de todo, y que todo tiene, muchachos, hay algunas verdades, el amor, la seguridad, la solidaridad, el bien común, esas son verdades, muchachos, son verdades absolutas. De todos esos esquemas, no te caigas bien, casi pisar la botella, si te pisaba la botella, ya es hora de ir terminando. Cuando se empieza a tirar así, ya estamos completando. Hay que terminar, la señal de que no tenemos que terminar. Entonces, estamos en un proceso interesantísimo. El peronismo se está remontando. Abajo el peronismo está muy bien. El peronismo está volviendo a enamorar, por eso ganamos centro de estudiantes. Los dirigentes no, la doctrina, que es fabuloso. Se agotan los libros de Perón, se agota la comunidad organizada, estos pibes reeditar la comunidad organizada, se lo sacaron de las manos. Leen a Perón, ¿qué vas a leer? Porque interpretan a Perón, leen a Perón, leen a... El peronismo está más vivito que nunca. Nos falta un hervor todavía a nivel dirigencial, nos falta, pero ya se va a conseguir y se va a peronizar, no solo la facultad, como dijo no solo se va a peronizar la facultad en su plan de estudio en los centros de estudiantes, sino que se va a peronizar la Argentina. Pero ahí recién empieza el trabajo, muchachos, porque el mundo ahora es un desafío. Y finalmente, si ahora nos empezamos a convencer de que tenemos la verdad, ¿por qué se la vamos a negar, esa verdad que ilumina al resto de los pueblos del mundo? A peronizar todo el mundo, muchachos.